versículos, ya que estamos llevando estos temas de la iglesia, ¿no? Hemos visto que la iglesia es el cuerpo de Cristo, el edificio, hemos visto como la novia de Cristo, la familia de Cristo, el viñedo de Cristo, y hoy vamos a ver la iglesia comparado con el rebaño de Dios, ¿no? Y vamos a leer entonces en Primera de Pedro capítulo 5. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y también el versículo 3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Vamos a orar, hermanos. Amado y bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te agradecemos por tu palabra que nos instruye y nos alimenta espiritualmente semana a semana y cada que la abrimos, Señor, y tenemos que participar de ella. Te agradecemos en esta mañana por este tiempo que estamos pasando y pedimos que abras nuestro entendimiento para comprender lo que tú quieres enseñarnos a través de tu Espíritu, Señor. Y bendice tu palabra y a cada uno de los presentes en esta forma virtual, Señor. Te lo pido en nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Bien, hoy vamos a ver, pues, como estaba diciendo, la iglesia comparada como el rebaño de Cristo, ¿no? Y muy importante si pensamos en rebaño. En el Antiguo Testamento hemos podido ver los que hemos leído la Biblia y podemos ver, porque allí está escrito, que se dedicaban a la ganadería y ellos conocían mucho de lo que era el rebaño, pues de eso vivían, de eso se alimentaban y eso era su forma de vida, si podemos decir, desde los patriarcas. Entonces, en aquel tiempo, esta enseñanza fue pues de mucha ayuda y ellos pudieron comprender lo que realmente significaba esto. Y vemos pues ahora, al tratar de este tema, de que la iglesia es muy importante para Dios. Para Dios su iglesia es de mucho valor, vamos a ver en esta mañana. Y por ello es de que las cosas que acá recomienda son de gran valor, ¿no? Y como primer punto vamos a ver que es su rebaño, es el rebaño de Dios porque Él compró con la sangre de Cristo. En la palabra de Dios, en la Biblia, vamos a encontrar dos palabras referentes a esto: redil y rebaño, palabras de diferente escritura y también de diferente significado. Pues redil viene a ser un lugar cerrado, si podríamos decir que en aquel tiempo, dice, lo hacían con postes o estacas y redes, ¿no? Donde se guardaban las ovejas. Y el rebaño viene a ser una cantidad de ganado, en este caso ganado lanar, que se encerraban en el redil, ¿no? Y bajo el viejo pacto, Israel era el rebaño de Dios encerrado en el redil de la ley. Y en el nuevo pacto, el rebaño de Dios estaría conformado por todos los creyentes de todas las naciones del mundo, ¿no? Es algo que podemos ver en todo lo que podemos leer en las escrituras. También hay un escritor, H. Becker, que dice, que lo define de la siguiente manera, ¿no? El redil es una circunferencia sin un centro, dice. Y el rebaño tiene un centro que es Cristo sin una circunferencia. Bonito, ¿verdad? Lo que escribe este escritor. Entonces, viendo estas cosas, lo que podemos ver es que el rebaño de Dios para él es algo muy valioso, es algo muy importante, ¿no? Y el rebaño viene del vocablo griego, que es un diminutivo, dice un término cariñoso que significa el precioso rebaño de Dios. El precioso rebaño de Dios, y eso es lo que somos nosotros,
los integrantes de la iglesia, su precioso rebaño del Señor. Y es algo que nos anima porque este rebaño al Señor le costó, ¿no? Le costó la sangre de su Hijo. Así lo compró. Cristo utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento varias veces. Y él mismo se hace llamar y él dice que es el buen pastor que lo encontramos en Juan 10, los versículos 11 y 14. Él dice, yo soy el buen pastor. Y él comparó a la iglesia, como estamos diciendo, pues con un rebaño, tomando en cuenta las imágenes literarias del Antiguo Testamento, que hay varias, ¿no? Y por ejemplo, podemos tomar la de Salmo 78:52, en la que dice, ¿no? Hizo salir a su pueblo como ovejas y los trasladó por el desierto, ¿no? Eh, como un rebaño. Es algo que nos hace pensar en esto. Y hay muchas más citas, por ejemplo, Isaías 63:11, Jeremías 31:10, Zacarías 13:7. Y por supuesto, no solamente esta palabra rebaño refiriéndose a la iglesia, refiriéndose al pueblo de Dios, se encuentra en el Antiguo Testamento, sino también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Y empezando por Jesús, él lo utilizó pues para calmar el ánimo de sus discípulos en esta parte de Lucas 12:32, donde les dice, pues, no temáis, manada pequeña, rebaño pequeño. También encontramos otras citas. Hermano, su micro, actívelo. Tu micro está apagado, Pedrito. Sí, solo fue un momento que se apagó, hermano, esta última parte nada más. Hermanos. Sí, hermano, sí se escucha. Hermano. Bueno, disculpe, yo no me había dado cuenta, no sé qué había pasado y no me permitía ya ingresar. Y la verdad es que no sé en qué parte se cortó y esto me desconcentra un poco, ¿no? Pero estábamos hablando de que Jesús él mismo se hace llamar el buen pastor. Quizás voy a repetir un poquito para entender mejor, ¿no? Tomando imágenes literarias del Antiguo Testamento. Por ejemplo, él toma Salmo 78:52 en la que dice que hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Y también hay otras citas en el Antiguo Testamento como Isaías 63:11, Jeremías 31:10, Zacarías 13:7, en fin, ¿no? Y por supuesto, esto de que se trata o se compara a la iglesia, al pueblo de Dios, con un rebaño, no solamente está en el Antiguo Testamento, refiriéndose al pueblo de Dios, a Jerusalén, sino también en el Nuevo Testamento, por supuesto. Y si estamos hablando de Cristo, ni hablar, ¿no? Y Cristo justamente, pues, lo utiliza. Podemos ver esta cita en Lucas 12:32, en el cual él, diríamos, también calma el ánimo de sus discípulos y les dice, no temáis, manada pequeña o rebaño pequeño, podríamos decir, ¿no? Pablo también
lo utiliza para exhortar a los ancianos de Éfeso a cuidar de la iglesia, a cuidar del rebaño de Dios, de los falsos maestros o de los lobos, como dice pues en Hechos 20, 28, 29. Y acá en esta parte de la lectura de Primera de Pedro que hemos estado leyendo también, podemos encontrar en el versículo 2 que dice que cuiden de la grey, ¿no? Del rebaño de Dios que está a su cargo, ¿no? Entonces, podemos ver muchas partes en el Antiguo y Nuevo Testamento en la que se compara a la iglesia con el precioso rebaño de Dios, ¿no? Y es algo muy importante que vemos acá. Y esto nos hace pensar y meditar a nosotros, ¿no? De que tú, yo y todos los que integramos la iglesia de Cristo, pues somos muy valiosos para el Señor. Somos muy valiosos para Él porque pagó un precio muy alto, dice la palabra en 1 Corintios 7:23. Él, como dice pues en 1 Pedro 1, no lo compró con oro, ni con plata, ni con nada de valor de este mundo, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no? Entonces, esto es algo que a nosotros debe animarnos, debe ser algo que realmente pues nuestro corazón esté henchido de gratitud para el Señor, porque Él nos ha comprado por algo que realmente nosotros no podemos ni siquiera imaginar, ¿verdad? Y quisiera leer un versículo que es también clave para nosotros, los que no pertenecemos al pueblo de Israel, que está en Juan 10, el versículo 16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Habla de otras ovejas. Sabemos que el pueblo escogido de Dios era su rebaño, pero Dios en su gran amor y misericordia no solamente tuvo en mente salvar a su pueblo escogido, no solamente tuvo en cuenta a Israel, a Jerusalén, sino que Él quiso que formen o formemos parte de su rebaño, personas de todas las naciones del mundo, ¿no? Y de esta forma, formar un solo rebaño, como vemos pues esta cita en Gálatas en el capítulo 3, entonces dice que ya no habrá ni judío ni griego, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que todos seremos uno en Cristo. Un solo rebaño para nuestro Señor. De esta forma, y gracias al amor de Dios, es que llegó la salvación también a nosotros, los gentiles, a personas de diferentes pueblos. Así llegó no solamente a la Asia y los países de Europa, sino acá a América Latina, llegó hasta nuestro Cajamarca. Y por eso es que estamos aquí reunidos nosotros también esta mañana, adorando a nuestro Señor, escuchando su palabra y pasando estos tiempos maravillosos con nuestro Dios, en comunión con Él y nosotros también. Y esto debe hacernos pensar, y quiero hacerles una pregunta. ¿Realmente formas parte del precioso rebaño de Dios? Una pregunta que debe hacernos meditar. ¿Somos del rebaño de Dios? ¿Has escuchado su voz y sigues escuchándola? Justamente, ¿no? Uno escucha por primera vez la voz de Dios cuando escucha el Evangelio. En el momento en que uno se da cuenta de su necesidad espiritual, que se encuentra condenado por el pecado y siente la necesidad de un Salvador y acude a Cristo y lo acepta como su Señor y Salvador. Ahí escuchamos por primera vez la voz de Dios y podemos seguir escuchándolo cada día, cada momento, cuando nosotros escuchamos las alabanzas, cuando estamos leyendo la palabra, cuando tenemos estos mensajes, cuando tenemos los estudios, en fin, todo lo que se refiere a las cosas de Dios. Allí estamos escuchando su palabra. Y esto, en verdad, nos hace pensar
y estar seguros cada día de cuánto costó que nosotros tengamos este privilegio. Porque en realidad es el privilegio más grande que puede tener el ser humano de pertenecer a la iglesia de Dios, de tener parte en el reino de Dios, de ser propiedad de Dios, de haber sido librados de la condenación de ir al infierno. Esto es algo maravilloso que siempre debemos tener en cuenta y cada día, en vez de ir olvidando, debemos ir alimentando y recordando más. Pedro dice acá que fue testigo de los padecimientos de Cristo. Es verdad que nosotros no hemos visto lo que le pasó a Cristo, todo lo que sufrió y todas esas cosas, pero por fe en lo que dicen las Escrituras, nosotros también estamos seguros y sabemos todo lo que Cristo ha hecho por nosotros para que podamos tener la salvación, para que nosotros podamos pertenecer a la Iglesia Universal de Dios. Para que nosotros pues ya tengamos esta esperanza de pasar la eternidad con Cristo, ¿verdad? Y si realmente de esto somos conscientes, cada día nosotros debemos vivir ya dependientes de Dios. Dejar que Él gobierne nuestras vidas. Que ya no hagamos nosotros lo que queremos. Que no hagamos las cosas guiados por nuestras emociones, por nuestra voluntad, por nuestra sabiduría, etcétera, lo que pensamos que es bueno. Sino guiados por Cristo. Que Él sea realmente el que tenga el señorío en nuestro corazón y Él obre a través de su espíritu en cada uno de nosotros para hacer obras buenas, para hacer lo que agrada a Dios. En verdad, es algo maravilloso la palabra de Dios y es algo maravilloso el pensar que pertenecemos al precioso rebaño de Dios, el cual es de gran valor para Él. Y quiero hacerte una pregunta, mi amigo, tú que estás acompañándonos en estas reuniones virtuales durante este tiempo de la pandemia y estás escuchando los mensajes, quizás a través de hermanos estás escuchando el Evangelio, estás leyendo la Biblia. ¿Quisieras pertenecer a este rebaño de Dios? Hemos escuchado esta mañana el testimonio de nuestra hermana Victoria. ¿Y cuánto hay de deseo en ti de pertenecer a este rebaño? ¿Cuánto deseo hay en ti de entregar tu vida a Dios? En verdad, sería la decisión más grande si tú decides aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Porque esto no es algo temporal, no es un beneficio para esta vida. La vida eterna que Dios ofrece no es un regalo que, bueno, te va a servir para cierto tiempo o te va a dar cierta comodidad en la tierra. No, es una vida eterna y vida en abundancia, dice la palabra también en Juan. Es una vida eterna con Cristo, nuestro Salvador, porque la Biblia nos enseña que hay eternidad. En esta vida estamos de paso. Son años contados los que tenemos de vida. Luego viene la eternidad. Uno es con Cristo nuestro Salvador en su reino y otra es en el lugar de tormento, el infierno. Y cada uno de nosotros puede tomar su decisión dónde va a pasar la eternidad. Yo te animo a ti que estás escuchando el Evangelio, que estás escuchando estos mensajes, que estás escuchando lo que Dios en su gran amor ha hecho por ti, por mí. Él ha dado a su Hijo para que muera en la cruz, para que sufra lo que nosotros debíamos haber sufrido, porque nosotros somos los que hemos pecado, nosotros somos los que ofendemos a Dios. Y de esta forma estamos condenados por la eternidad al tormento, al lago de fuego, como dice la palabra. Pero en su amor y su misericordia, Dios no quiere que todos procedamos al arrepentimiento, dice. Y te toca a ti, mi amigo, que estás también acompañándonos, que estás escuchando estos mensajes, que estás escuchando el Evangelio. Para Dios, su iglesia es muy importante. Y como hemos visto, porque Él
lo compró con la sangre de Cristo. Y por lo tanto, Él quiere también que su iglesia esté cuidada. Claro que Él está cuidando a través de su espíritu, pero ha puesto a personas para que también lo cuiden. Por eso el segundo punto vamos a ver que Dios exhorta a los encargados de cuidar su iglesia, de hacerlo con responsabilidad. Como en aquel tiempo, los rebaños estaban cuidados por pastores. Y como hemos dicho, los patriarcas eran pastores. Si recordamos, David, antes de ser rey, ¿qué fue? Pastor. Y así, de pastor de ovejas, pasó a ser pastor de su pueblo. De esta forma, Dios lo preparó para cuidar de su pueblo. Y también Él, a través de su palabra, prepara a personas para que cuiden de sus iglesias locales. Y si vemos acá en el versículo 2, dice, apacienta la grey de Dios. Entonces, si vemos acá, dice que apacienta la grey de Dios. Y esto nos hace recordar, pues, ya yendo a Juan en el capítulo 21, los versículos 15 al 17, cuando Jesús vuelve a tener un encuentro con con Pedro, y le devuelve su apostolado. Pero ¿qué es el encargo que le da a Pedro en esta oportunidad? 3 veces repite esto de apacentar. Dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y esto no solamente lo dio a Pedro, sino lo da a todo aquel que está encargado de una iglesia local. A todos los encargados del cuidado de la iglesia local. Esto es lo que hace el pastor supremo, el príncipe de los pastores, como dice aquí en el versículo 4 de Pedro, el buen pastor que da su vida por las ovejas, que dice en Juan 10:11, ¿no? Y lo que quiere Dios es que su iglesia sea bien cuidada. Eso es su encargo. Por eso esta palabra apacentar o pastorear significa pues alimentar. En otras palabras, lo que quiere Dios es que hay una preocupación por la salud espiritual de sus ovejas por parte de quienes están encargados, que tienen que educar, que tienen que cuidar, que tienen que alimentar, que tienen que guiar, ver sus necesidades. Esto es lo que quiere de los a quienes ha encargado que cuiden, que guíen a sus iglesias. Algo muy importante que podemos ver acá también, que los que están cuidando de las iglesias, los ancianos, deben hacerlo con responsabilidad, como estábamos diciendo, porque un día tendrán que dar cuenta a Dios de su servicio, de cómo han hecho este trabajo, como dice en Hebreos 13:17. Cabe también resaltar de que acá Pedro, él se dirige a los ancianos como uno más de ellos para animarlos a cumplir bien su trabajo. Él en ningún momento ordena como si fuera un superior de los demás apóstoles, de los demás ancianos de la iglesia, sino dice, como un anciano más, anima a realizar bien su trabajo para el Señor, animándolos de que si hacen bien su labor, un día recibirán un galardón de parte del dueño de este rebaño. Muy importante lo que vemos acá, ¿no? Un galardón por su buen servicio. Y esto, pues, nos hace pensar de que es una responsabilidad grande para los que estamos a cargo de la iglesia. Y porque dice que uno debe hacerlo, pues, no por, sí se puede decir en otras palabras, no, ahí dice no por fuerza, no porque, bueno, tengo que hacerlo y no me queda de otra, sino hacerlo con voluntad, hacerlo pensando de que es el privilegio más grande que nos ha dado Dios.
hacerlo por gratitud por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Imagínense, ¿no? Yo no sé cómo se sentirían, pues, si una autoridad muy importante, una persona que está muy arriba, diríamos, les nombraría, si se puede decir, como una persona de confianza para hacer algo en donde está Él. Y este no es el presidente, este no es un rey, es el Rey de Reyes y Señor de Señores que nos da este privilegio tan grande. Entonces, por eso debemos hacerlo con buena voluntad. También uno debe hacerlo, dice, sin fines de lucro. No por ganancia deshonesta, dice allí. No, no pensando en que uno se va a enriquecer en la iglesia. En una oportunidad, bueno, contó un pastor de una iglesia, ¿no? De que un colega suyo, cuando salió del seminario, le dijeron, tienes que ir. Había terminado en Trujillo, le dijeron, tienes que ir a servir en Cajamarca. Y lo primero que él preguntó, dijo, ¿cuánto voy a ganar mensual? Y eso es lo que tal vez al Señor no le agrada. El Señor va a proveer de acuerdo a su voluntad. Él no va a dejar en necesidad a sus siervos, pero no pensar cuánto voy a recibir mensual, cuánto voy a ganar. Eso ya es deshonesto, dice acá, ¿no? Entonces, esa es una recomendación que da a los encargados de cuidar su iglesia, el Señor. Y también dice ahí algo muy importante, ¿no? Que no tengamos señorío sobre la iglesia, que no los tratemos como si fuéramos sus dueños, porque esto le pertenece al Señor. Él lo ha comprado con la sangre de Cristo, como estamos diciendo. Nosotros simplemente somos encargados. Por lo tanto, debemos hacerlo, como dice ahí, más bien tratando de ser un ejemplo para ellos. Un ejemplo en nuestra forma de vida, un ejemplo en nuestro testimonio, en nuestra forma de hablar, de actuar, en fin. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Y si hablamos de la labor de pastor, el buen pastor, Cristo, dio su vida por las ovejas. Y eso debe ser la actitud, el deseo y la forma en que debe trabajar el que está encargado de la grey, el que está encargado del precioso rebaño de Dios. En Primera de Timoteo 3:1 dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Estamos orando por más ancianos. Estamos orando por personas que nos acompañen en la labor de cuidar de la iglesia del Señor. Y el que desea, mis hermanos varones que tienen ese deseo, buena obra desean. Pero hay que tener en cuenta estas recomendaciones que nos da Pedro y las recomendaciones que encontramos en Primera de Timoteo. Porque no es las cosas de Dios como nosotros queremos, sino porque Él realmente lo desea. Porque es un llamado del Señor. Y cuando es un llamado del Señor y estamos dispuestos a oír su voz y a obedecer, Él nos va a guiar y las cosas van a salir para honra y gloria de Él. No como nosotros lo queremos, sino como el Señor lo desea. Porque su iglesia le pertenece, Él la ha comprado con su sangre, es de mucho valor para Él. Y por eso es que Él quiere que su iglesia también sea bien cuidada. Hermanos, esto es la pequeña reflexión de esta mañana y vamos a orar para terminar. Padre Santo, Dios amado, te damos gracias porque a través de tu palabra tú nos alimentas espiritualmente. Y gracias porque esta mañana nos animas al hacernos recordar, al hacernos meditar en que somos tu rebaño, en que somos algo que te pertenece, que tú nos has comprado por un precio muy alto sin ser dignos ni merecedores de nada, mi Señor. Seres pecadores que te hemos ofendido y te seguimos ofendiendo, Señor, pero tú pagaste un precio muy alto, la sangre preciosa de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Y en verdad, ayúdanos a considerar esto
el regalo más grande, el privilegio más grande que tenemos de tener parte en tu reino, de tener la salvación, de haber sido librados de la condenación por nuestros pecados. Y todo simplemente por tu gran amor, por tu infinita misericordia, Señor. Gracias y ayúdanos a vivir dependiendo de ti. Ayúdanos a vivir con una entrega total, dependientes de ti, mi Señor, teniéndote como el Señor, el amo de nuestras vidas, porque es fácil aceptarte como nuestro Salvador, pero es difícil vivir sabiendo que tú eres nuestro Señor y que tienes que ser quien manda y ordena en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros actos. Ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta qué áreas de nuestra vida faltan ser gobernadas por ti y entregarlas, Señor. Padre mío, muchas gracias por este mensaje y cuida siempre de tu rebaño, de tu iglesia, a través de las personas que tú has encargado y haz tomar conciencia a los encargados de la iglesia también, lo que demanda ser pastores, lo que demanda ser líderes. Y realmente pensar de que tenemos una responsabilidad muy grande para ti, que un día tendremos que dar cuenta de esto y que si lo hacemos bien, tendremos un premio, si se puede decir. Pero ¿qué más premio ya tenemos, Señor? Ya lo tenemos todos y tenemos la salvación, tenemos parte en tu reino, somos tus hijos. Mi Señor, solamente queda decirte muchas gracias y ojalá que estemos dispuestos siempre a servirte con voluntad y teniendo una vida ejemplar. Gracias, mi Dios, por todo. Nos dejamos en tus manos. En nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos.